el ejercicio. Listo, entonces recuerden que lo que vamos a hacer en este caso, nuestro ejercicio es hallar el voltaje, el equivalente de Thevenin para el circuito mostrado en la figura. Vamos a hallar el equivalente de Thevenin para el circuito para ese circuito, listo. Muchachos, entonces, acá que tenemos de especial, tenemos una fuente dependiente de voltaje. Listo, entonces como tenemos una fuente dependiente de voltaje, lo que vamos a hacer es hacer algo que conoce como la prueba del circuito abierto para hallar el voltaje de Thevenin. Sí. Y vamos a hallar la prueba de cortocircuito para hallar qué, para hallar la corriente de cortocircuito entre los puntos A y B. ¿Y qué hacemos con esos dos? Entonces la resistencia de Thevenin va a ser igual a ¿quién? Al voltaje de Thevenin dividido la corriente de cortocircuito. Listo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esos dos. Vamos a hallar el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito para finalmente hallar la resistencia de Thevenin. Entonces, ¿cómo la prueba del cortocircuito? Entonces, la prueba del cortocircuito trata de que entre las terminales A y B quitemos la carga. Entonces, esos dos terminales quedarían abiertas. Es decir, el circuito quedaría de la siguiente manera. Allá tiene un lápiz o un lapicero. Un portamenos. Lapicero vean. No, lápiz. La prueba del circuito abierto. Nuestro circuito, si estamos haciendo la prueba del circuito abierto, quedaría de la siguiente manera. Queda de la siguiente manera nuestro circuito. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Lo que tenemos que hallar es el voltaje entre A y B. Eso es lo que debemos hallar. Ya va a hacer, muchachos, vamos a hacer nuestro análisis por el análisis de voltaje de nodo. Ya vamos a identificar los nodos. Ese sería el nodo 1, ese sería el nodo 2 y ese sería el nodo 3. Y acá tenemos el nodo A, que recuerden que entre el nodo A y el nodo B no podemos quitarlo porque tenemos que tenerlo siempre como referencia. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Importante, muchachos, que veamos algo. Antes de eso, hace parte del análisis. Miremos, pregunta, muchachos, por aquí, por este nodo, por esa rama, ¿fluye corriente? No. ¿Por qué? Porque acá tenemos esto abierto, ¿cierto? Y no hay forma de que la corriente pues haga el brinco entre A y B. Por tanto, si por aquí no fluye corriente, ¿cuánto es el voltaje que cae en la resistencia? ¿Cómo, profe?
¿Cuánto? Si por esa rama no fluye corriente, entonces ¿cuánto es el voltaje que cae en la resistencia? O sea, el voltaje que está cayendo en esa resistencia final. Bueno, yo, ¿cuánto es la corriente por acá? Voltaje de Tebelin. No, pero es exacto, pero veamos lo siguiente, pues algo parecido, pero aquí la corriente ¿cuánto valdría? Por esa red, por esa rama. ¿Valdría cero o no? ¿Sí saben por qué vale cero, cierto? La corriente. La corriente. ¿Cierto? Porque por aquí no puedes fluir corriente. Por tanto, el voltaje en esa resistencia va a ser igual a ¿qué? A R por I. ¿O no? ¿Cierto? Sí. La resistencia vale R. ¿Y cuánto vale la corriente que fluye por esa resistencia? Cero. Por tanto, ¿cuánto es el voltaje en esa resistencia? Cero. Muy bien, cero. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que en esa resistencia no hay ninguna caída de voltaje. Que el voltaje en el nodo A es exactamente igual al voltaje en el nodo ¿qué? 3. ¿Sí se entendió eso, muchachos? Más o menos. Sí. Pero podemos demostrar, muchachos, la diferencia de potencial entre el nodo 3 y el nodo A sería la resta, ¿o no? El voltaje entre el 3 y el nodo A sería igual al voltaje de la resistencia, ¿o no? ¿Eso estamos de acuerdo? Sí. ¿Y cuánto vale el voltaje de la resistencia? Cero, o sea que el voltaje 3 es igual a ¿quién? ¿Sí se entiende eso, muchachos? Sí. No digo, cuando haya una rama de esa manera, pues el voltaje que haya en el extremo es igual al voltaje pues, que haya en ese punto. ¿Cierto? Entonces podemos hallar el voltaje de Thevenin, que el voltaje de Thevenin sería igual a ¿qué? En este caso, el voltaje de Thevenin sería igual al voltaje, el voltaje 3. El voltaje en este nodo, el voltaje que vamos a tomar aquí, pues es exactamente igual que tomarlo acá. Para que lo veamos más sencillito, muchachos, podemos dibujar nuevamente el circuito. Podemos dibujar el circuito. De esa manera. Este circuito sería exactamente igual al anterior, porque por aquí no va a fluir corriente, ¿cierto que no? Entonces nuestro circuito lo podemos dibujar como lo tenemos acá abajo. ¿Sí queda claro ahí, muchachos? Porque el circuito lo podemos transformar en este de abajo. Sí. Ok, entonces, tomando base este circuito, vamos a empezar a resolver nuestro ejercicio. Entonces, ¿cómo comenzamos? Vamos a hacer pues, nuestra suma de corrientes. Vamos a hacerlo por el análisis de voltaje nodal. Entonces, vamos a comenzar por el nodo número 2. Recuerden que cuando estamos haciendo eso vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, ¿qué nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Nos dice que la corriente que entra va a ser IX. La vamos a llamar, así nos la dan en nuestro ejercicio. Y va a salir otra corriente en ese sentido, que vamos a llamarla I1. Listo. Y va a salir otra corriente por acá.
Y vamos a llamarla IF. Listo, entonces del nodo 2 al nodo 2 entra la corriente IX y sale la corriente I1 y sale la corriente IF. Listo. Entonces según eso, ¿cómo sería la ley de corrientes de Kirchhoff? ¿Quién me diría cómo queda la ley de corrientes de Kirchhoff? En el nodo. En el nodo 2. ¿Qué entra al nodo? Y X. IX, o sea, IX positivo. Menos ¿quién? ¿Quién sale? Y uno es. I1 Y. e IF, ¿cierto? Entonces IX menos I1 menos IF es igual a 0. Esa es la ley de corrientes de Kirchhoff. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Expresar cada una de esas corrientes en términos de ¿quién? Del voltaje nodales, ¿cierto? Sí. Entonces IX sería igual a ¿quién? Recuerden la polarización, más menos, más menos. IX sería igual a ¿quién? Está en el nodo 1. ¿Qué cuánto vale el voltaje en el nodo 1? BS. BS, ¿cierto? Muy bien. Voltaje en el nodo 1 que es BS Por la resistencia. sobre la resistencia. Menos I1, ¿a qué valdría? Porque ese menos de 2. Voltaje en el nodo 2. Sería B1 menos B2 sobre R. ¿Cierto que sí? Sí, sí. Pero BS vale, vean que voltaje BS ese es el mismo voltaje que hay en el nodo 1. Sí. Entonces BS menos B2 sobre R. Ya vamos a rezarle que la corriente que acá, ¿quién sería? Voltaje en 2 menos voltaje 3. Voltaje en 2 menos voltaje en 3. ¿Sobre quién? Sobre 2K o y. 2R. 2R. Ese es 2R. Ah, 2R. Porque acuérdense que eso se hace sobre resistencias. Esa formulita siempre es sobre resistencias. Ahora muchachos, eso es una fuente de voltaje, ¿cierto? Y la fuente de voltaje, pues nosotros lo sabemos es el voltaje, no le sabemos la corriente. Entonces, de forma parecida a lo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿se acuerdan que teníamos una fuente? Teníamos una fuente de corriente y nosotros supusimos que en esa fuente de corriente había un voltaje, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos. En el ejercicio anterior, donde de la corriente decíamos que había un voltaje BF. Acá, en vez, como lo contrario, tenemos una fuente de voltaje, entonces suponemos que tiene una corriente IF que no la conozco. ¿Qué la tendríamos que eliminar de alguna manera? Y ya en un ratico la vamos a eliminar. ¿Sí queda clara esa ecuación? Sí, profe. Muy bien. Podemos organizarla si queremos, vamos a organizar para que nos quede pues de una manera más. Ahorita la organizamos, dejémoslo así. Ahora vamos a ir al nodo 2. Al nodo 3, perdón. Y también vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. En el nodo 3. ¿Qué tenemos en el nodo 3? ¿Quién entra? ¿Qué corriente está entrando al nodo 3? Perfecto, entonces I1 ¿y quién más? Y F. Y F, muy bien, y está saliendo acá otra corriente en ese sentido. Y 2. Entonces sería menos I2 igual a 0. Todos entendimos de dónde surgió esa ecuación.
Ya nos queda expresar esta ecuación en términos de los voltajes nodales. Entonces veo, y uno que ya lo conocemos, en términos de voltajes, ¿qué es? Ve, yo no entendí dos. ¿Cómo? ¿Cuál es I2? Y dos, y dos es esta. La corriente que sale del nodo. Espera, que es que tengo. Y dos es la corriente que pasa por la última resistencia hacia abajo. No. Casi. Sí, Ah, Sí, pero precisa. muy bien. Entonces vamos a resolver, vamos a poner los términos de la corriente en términos de los voltajes nodales. Entonces, ¿y uno sería igual a cuánto? Muchachos, ¿y uno? a ver, 2 menos B2 B3 menos B3. sobre 2R. B2 menos B3 sobre 2R, muy bien. Más IF, que sigue siendo IF porque es una corriente de una fuente que no conocemos. Menos I2. ¿Qué sería I2? B3 menos 0 sobre B3. R. Exacto, entonces B3 sobre R lo podríamos dejar, ¿cierto? Sí. Sí. Y es igual a 0. Desde esas dos ecuaciones, muchachos, con esas dos ecuaciones yo podría reemplazar IF una en la otra, ¿cierto? Recordemos que esa incógnita extra que creamos no debe aparecer en nuestro sistema de ecuaciones. O sea, ese IF no va a aparecer, ¿listo? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos IF de la primera o la segunda ecuación en la otra. ¿Listo? Entonces háganme eso. ¿Cuánto van a despejar IF de la segunda ecuación y la reemplazan en la primera? Y me dicen cuánto les da la ecuación. La pena que aquí yo en la hojita había cometido un error. Acá es menos IF, ¿cierto? Se han borrado. Profe, Sí. ese veterano acá positivo. Pues en la 2, en la ecuación 2. ¿Cuál B3? Aquí, El otro. en este. Sí, pero en el NSS. No queda positivo. B2 menos B3. No, así está bien. Menos B2 menos B3. Pero es que ese menos está asumiendo a todos. Es como si estuviera eso entre paréntesis. Ya si usted si usted lo incluye, sí, para positivo. Ah, no, sí. O sea, está como en
¿Por qué lo cancelo? Porque igual sigue, igual ese signo de menos Es igual. pasa al signo, pues convierte ese en un positivo, ¿cierto? Y si nos cancelaría ese con ese porque es el mismo término. Pero ustedes lo pueden resolver de otra manera, ¿cierto? Eso no hay problema, pues. Uno sobre 2R y el otro sobre R. Ah, ese es sobre R nada más. Ah, no, acá también es sobre 2R. Sí. Sí, es sobre 2R también, qué pena, muchachos. También es sobre 2R. Pero todos esos negativos no se suman. Pero es que, mira, recuerda que ese es menos lo convierte en un signo positivo. Pues al abrir los paréntesis, Ah, sale positivo, ¿cierto? Sigue así. Entonces ya llegamos a la primera ecuación. Pues entonces, ¿de dónde vamos a sacar la segunda ecuación? Ya tenemos los dos nodos. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la otra ecuación? Porque tenemos dos incógnitas, B2 y B3. podemos decir que tenemos el valor de esa fuente. Sí, se puede suponer, pues el valor de la fuente es BS, sí, se supone que se lo conocemos. Que es el voltaje entre el nodo 2 Sí, menos el voltaje de ese es igual a eso, ¿no? A lo que valga esa fuente. entre el nodo 2 y el nodo 3, no, exactamente no. Mira el circuito. Nosotros vemos ese circuito y vamos a, decimos el análisis a ese nodo y a ese nodo, ¿cierto? Entonces miramos que no podemos directamente, no podemos relacionar que esa fuente con esa otra de acá. Entonces, esa fuente no la podemos relacionar con esos dos directamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer uso, siempre uno hace uso de la fuente controlada. ¿Listo? Entonces, miremos que la fuente controlada sí podemos saber algo. Sabemos que es una fuente de voltaje. Hasta el momento no la hemos utilizado. Entonces, según, en la fuente controlada, siempre vamos a hacerle uso. La fuente controlada, nosotros sabemos que el voltaje entre la fuente, ¿cuál sería el voltaje de la fuente controlada? Sería K y X, es el valor, ¿cierto? Entonces el valor de la fuente controlada es K y X. ¿Y es igual a qué? En términos de los voltajes de nodos, sería la diferencia entre el nodo 2 y el nodo 3. Entonces sería igual a ¿quién? A B2 menos B3. ¿Sí queda claro eso, muchachos? No, No. Supongan eso, muchachos. Vean esto. Acá hay un elemento cualquiera. No nos interesa cuál es. No importa cuál es. Y acá tenemos dos nodos. El nodo 1, supongamos el nodo A y el nodo B. Listo. Y sabemos que como es un elemento, no importa qué tipo de elemento, siempre el elemento va a tener un voltaje BE, supongamos. Listo. El voltaje del elemento, que no sé cuál es, siempre es igual a la diferencia el voltaje entre los dos terminales. O sea, BE va a ser igual al voltaje en A menos el voltaje en B. Eso es para cualquier elemento, o sea, el voltaje de un elemento. que casi no se ve, estás analizando la fuente dependiente, ¿cierto? Eso, en la fuente dependiente. Bueno, eso es mi ahorita, entonces.
de la fuente dependiente, cuál sería el voltaje de la fuente dependiente? El voltaje se conoce como K y X. ¿Cierto? Ese es el valor que nos muestra el circuito. ¿Listo, muchachos? Sí. ¿Queda claro o no queda claro? K. ¿Cómo? ¿Y qué es K? K es una constante cualquiera. O sea, uno dice que es 3 veces y X, 5 veces y X. Eso, es un valor cualquiera. Está borrado, Fernando. Por eso es un voltaje. Eso es un voltaje porque eso nos dice nuestro circuito. Nuestro circuito nos dice que eso es K veces y X. ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. Pero muchachos, ¿qué es y X? Según el circuito, ¿qué es y X? La corriente en R. Exacto, entonces ¿cómo podríamos expresar esa corriente en R en términos de los voltajes? Ajá. Entonces podríamos decir K es multiplicado por ¿cuánto? La corriente X en términos de voltaje sería ¿quién? B, uy. Da sobre R. BS sobre R. Sí. BS menos B2 sobre R, ¿o no? Ah, sí, sí. O sea, la corriente que viene y X es ¿quién? S menos S sobre S. ¿Sí, muchachos? Pero ahora la habíamos hallado. Exacto, ahorita habíamos mirado, la habíamos hallado. B2 menos B3. Entonces vamos a organizar esa ecuación. Vamos a organizar esa ecuación para que nos quede pues en términos B2 y B3. ¿Cómo nos queda entonces? Pero despejando, Para dejar B2 y B3 como dejamos la ecuación anterior. Nos quedó B2, la anterior nos quedó B2 más B3 igual a BS. Entonces acá también tenemos que dejarlo de esa manera para formar nuestro sistema. Muchachos, entonces ya con eso resolviendo y organizándolo nos quedaría como aparece en ese momento en la hojita. A favor de... ¿Se entendió la ecuación? ¿Cuál? Esa última ecuación, ¿de dónde, cómo salió? Ah, sí. ¿Cierto? Entonces, esa ecuación surgió de qué? De evaluar la fuente controlada. Y tendríamos, entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos B2 y B3. ¿Listo? Sí. Se supone que el resto de valores que son R, K y BS lo conocemos. Entonces formemos nuestro sistema. Vamos a formar nuestro sistema. Entonces, de acuerdo a la ecuación 1, nos quedaría
1, 1. Tendríamos 1, 1, B2, BS. Y lo tendríamos R más K menos R, B3, KBS, ¿cierto? Ese es nuestro sistema. Entonces vamos a resolverlo. Vamos a hallar el determinante. El determinante es igual a ¿cuánto? ¿Cierto? Sería S por esa, sería menos R menos R más K por 1. R más K. Entonces, ¿cuánto nos da? Menos 2R Menos 2R menos K. menos K. Menos 2R. Menos 2R menos K. Listo. Entonces, muchachos, ¿cuál era nuestro objetivo en este circuito? ¿Obtener qué? Tener La el prueba. equivalente. El voltaje, el equivalente de Thevenin. Para eso hicimos estamos haciendo la primera prueba, que es el voltaje de circuito abierto. Para el voltaje de circuito abierto, ya hicimos la deducción de que el voltaje de Thevenin era igual a ¿quién? El voltaje en R. Al voltaje en 3. Ah, sí. Al voltaje del nodo 3. Por tanto, de ese sistema, ¿quién necesito? Al voltaje 3. ¿Cierto, muchachos? Entonces vamos a dar el voltaje 3. Entonces el voltaje 3 sería igual a ¿quién? 1R más K BS KBS sobre el determinante. Entonces, ¿eso cuánto nos da? Nos da KBS menos R más K multiplicado por BS. Y todo dividido menos 2R menos K. Entonces podemos ya empezar a resolver acá arriba. Gonorrea. Entonces acá, ¿qué pasó? Vamos ya a resolver el circuito. KBS ¿Qué menos cosa? RBS menos KBS. Todo esto dividido. Podemos escribirlo de esa manera para que nos quede mejor. Menos 2R más K. ¿Cierto? Entonces ahora podemos cancelar este con este y nos queda ¿qué? Menos R BS sobre menos 2R más K. Y lo podemos organizar, pues ya cancelando el signo negativo y todo, podemos decir que B3 va a ser igual a ¿quién? A R 2R más K multiplicado por BS. Listo. Por tanto, y ese sería igual a ¿quién? Al voltaje de Thevenin. Sí. Muchachos, sinceramente, ¿se entendió el proceso que acabamos de realizar? Sí. Muy bien. Entonces ya tenemos el voltaje de Thevenin. ¿Qué nos falta hacer ahora? La prueba. Tenemos que hacer ahora la prueba de cortocircuito. Entonces la prueba de cortocircuito lo que hace es unir los nodos, entre el nodo A y el nodo B los une con un corto.
Listo, entonces el circuito nos quedaría de la siguiente forma. Suspendieron. Entonces, vamos ahora. Vamos ahora a hacer el cortocircuito entre los nodos A y B. Ya hacemos aquí el cortocircuito. Listo. Y esa corriente, muchachos, que pasa por acá, esa corriente es la que nosotros conocemos como la corriente de cortocircuito. Y tendríamos, y nuestro objetivo es obtener esa corriente, ese es nuestro objetivo. Listo. Pero ya con eso podríamos tendríamos que hacer nuevamente nuestro análisis para obtener nuestra corriente en ese otro ladito, para obtener la corriente en el cortocircuito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer el análisis igual en el nodo. Tenemos el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. Y tenemos que empezar nuevamente a hacer el análisis. Entonces tendríamos el IX, que sale una corriente I1 y sale una corriente IF. Eso sería para el nodo número 2. Entonces comencemos. Nodo 2, ¿qué pasa? Por ley de corrientes de Kirchhoff tendríamos que IX menos I1 menos IF es igual a 0. Podemos expresar eso en términos de los voltajes de los nodos. IX es igual a ¿quién? A BS menos B2 sobre R. Muchachos, cuando no entienden algo me dicen, listo. Ese sería el voltaje, la corriente IX expresada en términos de voltajes nodales. Menos I1. I1 sería B2 menos B3 sobre 2R. Menos IF, que IF es la corriente que no sabemos, la corriente en esa fuente de voltaje que no la conocemos. Entonces suponemos que tiene una fuente IF. Y eso es igual a 0. Profe, porque la misma corriente que IX no es igual a I1 si está corriendo por la misma placa. No, pero si vemos esa corriente IX llega al nodo, cuando llega al nodo 2, ella se separa en IF y en I1. Recuerda, si tenemos el nodo de esa manera, entonces llega a ese nodo y se dividen en dos corrientes. Listo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con las corrientes que entran en un nodo. Pero esa pregunta, eso sería igual si estaríamos haciendo el otro análisis. ¿Cómo es el otro análisis? Por la corriente de malla. En ese caso sí sería la misma IX. ¿Listo? O sea, porque acá estamos diciendo la corriente que entran a los nodos. No estamos haciendo la corriente de la malla. Listo. Ya tenemos la primera ecuación, que vamos a intentar eliminar esa IF, que no es una variable pues como tal. Entonces vamos a eliminarla utilizando el siguiente nodo, el nodo 3. Entonces, por ley de corrientes de Kirchhoff, tenemos que en el nodo 3, ¿qué entra al nodo 3? Le entra la corriente I1 y le entra la corriente IF, ¿cierto? Sí. ¿Qué le sale? Le sale una corriente I2 y le sale una corriente I3, ¿cierto? Sí.
Pero esa I3, ¿cómo se llama también? Veremos que la corriente I3. La corriente I3 es exactamente igual a la corriente pues ICC. ¿Cierto? Pero ahí no. Ahí para abajo. ¿Por Esa qué? I2 ¿Cómo? I2 ya no pasaría por ahí. No se iría por I3. No, I2, no, porque acá viene, llega al nodo I1 y IF, y la I2 va para abajo y va para la tierra, o sea, sigue para acá. Y a ese nodo 3 sale ¿quién? Sale una corriente, también una corriente I3. Ajá. Listo. Entonces también sale una corriente I3. Son dos corrientes diferentes. Que en algún momento tengan el mismo valor, pues puede que sí, pero en ese momento son dos corrientes. Y eso va a ser igual a 0. Entonces, eso fue la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a escribir cada una de las corrientes en términos de los voltajes. Entonces, Alejandra, ¿a qué equivale I1? Según el circuito. I1, ¿cuál es I1? B2, Sí, B3 sí. sobre 2R. 2R, que sería esta corriente de acá, ¿cierto? Sí. Eso, bueno. Y después Alejandra. B2 menos B3 sobre 2R. ¿Cierto? Que sería la corriente que viene en ese sentido. En esa partita de acá. ¿Qué sería? Entonces más IF. ¿Y qué estaría saliendo? ¿Cómo sería I2? ¿Cuánto valdría I2? I2 es la corriente que viene por acá. B3 sobre R. B3 sobre R, muy bien. ¿Y cuánto vale la I3? Sí, sí. Sí, la I3 hace muy bien, perfecto, hay que tenerlo muy claro. I3 va a ser igual a ICC. Pero en términos de voltaje nodales sería igual a ¿quién? A B3 3 sobre R. sobre R, ¿cierto? Porque el voltaje en ese punto, ¿cuánto vale? 0. 0, ¿cierto? Porque están corto con la Tierra. ¿Sí queda claro? Muy bien. Y eso es igual a 0. Entonces ya tendríamos, lo que vamos a hacer aquí, muchachos, es despejar la IF para reemplazarla en la ecuación anterior. Listo, entonces hagan eso, despejen IF y la reemplazan en la ecuación anterior. Yo lo voy haciendo también aquí en el tablero, pero para que lo haga cada uno. Ah, lo perdí. Sobre R. Más B3 ¿Sobre R o sobre 2? No, esa más desactualiza, nunca pasa de 60. No lo abrí. No, ¿dónde estás? Ey, entonces.
Muchachos, listo. Pues espérate. Ya. Ya, profe. Está bien. Pero, entonces muchachos, ya tenemos llegamos a esto, ¿cierto? Bueno, entonces ya con esta ecuación tenemos la primera ecuación. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿De dónde vamos a sacar la segunda ecuación? De la fuente. De la fuente controlada. Perfecto. Ya, de la fuente controlada. De la fuente controlada. El voltaje en la fuente controlada es igual al voltaje en el nodo 2 menos el voltaje en el nodo 3. Y el voltaje en la fuente controlada, según lo que nos dice el ejercicio, vale K y X. Y eso es decir, el voltaje igual al voltaje 2 menos el voltaje 3. Pero la IX ya la conocíamos, ¿cierto? Que es el mismo caso que la anterior. Entonces llegamos a que K y X que vale BS menos B2 sobre R. Eso es lo que vale IX. Igual a B2 menos B3. Y despejando llegamos a Me mostraste un momento la ecuación 1. la ecuación 1. Claro. No llegaba. ¿No llegaron a esa? Sí. Ah, ok. ¿Pero que tuvieron problemas o...? Pues ahí tendrían que mirar si se equivocan en alguna operación matemática realmente. Ah, sí, sí, está bien. Sí. Muy bien, entonces continuemos. Entonces, si resolvemos eso, pues llegamos a la misma ecuación que habíamos llegado ahora, en el punto anterior. ¿Qué dijo? No entendí. Y llegamos a nuestra segunda ecuación. Entonces, vamos a empezar a resolver. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones con las dos ecuaciones que obtuvimos. Ah, sí. ¿Sería cero? Aquí. Área 1. ¿No sería cero? Aquí. Bien, cero, uno. Pero uno no está. Solo B2 y B3. Igual a uno. No, B1, B2, igual a 2. Entonces, ya con nuestro sistema de ecuaciones, tenemos que pensar a quién tenemos que resolver. Recuerden que nuestro objetivo en esa parte del cortocircuito es obtener AICC. ¿Cómo obtenemos AICC? Sabemos que AICC es la misma corriente 3. Y la corriente 3 equivale, ¿cómo llamo la corriente 3? Con B3. Perfecto, con B3. Porque la I3 sería B3 sobre R, ¿sí o no? Sí. Entonces ya con eso tenemos que obtener B3. Si necesitamos B3, te lo vamos a despejar de acá. ¿Cuál sería el determinante?
¿Cuánto dio? Menos, Menos 3R. sí, menos 2K. Menos 2K, perfecto. Tenemos nuestro determinante y nuestro objetivo es hallar B3. Entonces B3 sería igual a ¿quién? No, el determinante dio menos 2R menos K. Ah, no, pero ese es otro determinante. Para este. Porque tenemos un nuevo sistema de ecuaciones. Listo. No, ese. No, al 3. Entonces, son igual a OS menos RS sobre No puedes sacar factor común de eso. sí. El BS que multiplica la tabla de mejor ofensivo Porque le dio más. Entonces, ¿cómo nos da? Porque le dio más. Y organizándolo, tendríamos que el voltaje B3 es R sobre 3 Ah, es que eso es muy difícil. R más 2K multiplicado por BS. Obtuvimos el voltaje BS, EB3. Entonces, ¿cómo obtenemos nuestra corriente? Reemplazado. ¿Cómo obtenemos la corriente, muchachos? dividiendo la Entonces, la corriente I sub C, que es igual a la corriente 3, I sub CC va a ser igual a ¿quién? A B3 dividido R, es decir, R sobre 3R más 2K, todo sobre R. Entonces podemos simplificar, ¿cierto? Nos dice que la ICC es el voltaje BS dividido 3R más 2K. Listo, muchachos, ahí vamos bien. sí. Bueno, pero entonces, con todo eso que obtuvimos la corriente IC, el voltaje de Thevenin y la corriente IC. Pero recuerden que nuestro equivalente de Thevenin debe estar de esa manera. Voltaje de Thevenin que ya lo tenemos, ¿cierto? Nos falta ya a quién, a la resistencia de Thevenin. Entonces la resistencia de Thevenin es igual a ¿qué? Al voltaje de Thevenin, es decir, el voltaje de circuito abierto dividido la corriente del cortocircuito. ¿Listo, muchachos? La resistencia de Thevenin es igual. Pues sí se oye, pero no entiendo. La resistencia de Thevenin es igual a ¿quién? Al voltaje de Thevenin sobre la corriente de cortocircuito. Eso fue lo que vimos al comienzo del ejercicio. Ah, sí. Para eso hicimos los dos, para eso realizamos. Eso fue lo que dijimos al comienzo, que cómo íbamos a realizar el problema. Nos pedían hallar el equivalente de Thevenin entre los puntos A y B. Entonces nosotros empezamos a plantear la solución del problema. ¿Cómo empezamos a solucionar el problema? Pues haciendo la prueba del circuito abierto. Y con eso hallamos el voltaje de Thevenin. Hicimos la prueba de cortocircuito, entonces hallamos la corriente de cortocircuito. Y nos falta hallar ¿qué? La resistencia de Thevenin, que equivale al voltaje de Thevenin dividido la corriente de cortocircuito. Entonces vamos a hacer ese de una vez.
¿A qué equivale el voltaje de Thevenin? Entonces, según el ejercicio que habíamos hallado ahorita, ¿equivale a qué? A R sobre 2R más K multiplicado por B sub S. Todo eso dividido BS sobre 3R más 2K. Podemos simplificar algunas cosas. Podemos simplificar BS. Y eso nos da que es R que es R multiplicado por 3R más 2K, todo dividido 2R más K. ¿Listo, muchachos? Entonces pregunta, yo acá ya tengo la resistencia de Thevenin, ¿cierto? Pregunta, les voy a hacer esta pregunta y a ver quién me la responde. Si yo les digo, ¿qué valor tengo que darle a la resistencia? ¿Qué valor tiene que tener la resistencia de carga para máxima transferencia de potencia? ¿Para qué? Para que ocurra una máxima transferencia de potencia. ¿Se acuerdan de esos muchachos? ¿Qué valor tiene que tener la resistencia de carga para que en ese circuito haya máxima transferencia de potencia? La otra. La resistencia de Thevenin. Sea igual a la de Thevenin. La resistencia de Thevenin, perfecto. Entonces, muchachos, eso, por ejemplo, si el ejercicio que les ponemos en el parcial le dicen, halle la resistencia RL para máxima transferencia de potencia, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Hacer todo el proceso para hallar Exacto. Entonces puede que el ejercicio no le diga exactamente, halle la resistencia de Thevenin, no. Puede que no les diga eso, sino que halle el valor de resistencia para que ocurra máxima transferencia de potencia. Entonces, en este caso tendríamos que, si estamos hallando transferencia de potencia máxima, tendríamos que la carga debería ser igual a la resistencia de Thevenin. ¿Queda claro, muchachos? Sí. Y ya le podemos dar valores a eso. Bueno, ahora suponga que la resistencia vale tanto, que la constante vale otro, y ya estarían ustedes hallando los valores correspondientes. ¿Alguna duda, muchachos? Entonces, ya recuerden trabajarle la práctica del laboratorio. Yo les monto un manualcito ahora, les envío al correo manual. Mañana, lo más seguro es que mañana por la mañana. Pues es posible un video. Un video de cómo hacerlo. Pues un video tutorial. Listo, yo les monto un videito. Profe, entonces ¿esos quedaría para cuándo? Trabajenle, muchachos, para el lunes y el lunes vemos si no. Si necesitan más tiempo, pero trabajenle para el lunes. Por el momento, hasta el momento es para el Sí, lunes. es el martes. Para el lunes, para el 4, ¿no? Ah, es para el... bueno, sí. Ah, sí, 4 de marzo. Vale, a ver. Yo había dicho que era para el martes, ¿para cuándo le había dicho? No, para el lunes. Eso. Entonces van a trabajarle, muchachos, para el lunes. Sí. Ya ese lunes vemos que necesita más tiempito, pero uno sabe si tiene más tiempo si le trabaja. Ustedes no pueden empezar a perder tiempo si no le han trabajado bastante. Parciales para los primeros días de la semana. Eso entonces entre más... Bueno, ya vemos, muchachos, vayan trabajándole, que eso tampoco es muy complicado. Entonces la idea es que pues que vayan trabajando con los circuitos también en modo simulación. Y recuerden que esa semana que No viene... entendimos nada, profe. Bueno, listo, no hay problema. Profe, cálmate, no te entendí. Recuerden que esa semana tenemos el parcial, listo. Entonces yo les voy a montar unos ejercicios, un tallercito para que resuelvan y unos ejemplitos para que vean cómo se resuelven. Igualitos, muy parecido a los que hicimos acá, ese último, listo. Profe, ¿y ese taller es para mandarlo o qué? No, Calificado. para que ustedes le trabajen. Y otra cosa, muchachos, recuerden que esta semana
posiblemente entonces sea el viaje de ustedes, que vamos a aprovechar para hacer el laboratorio y hacer parcial, entonces lo hacen aquí presencial, ¿cierto? Y hacemos el laboratorio. Entonces, si yo hablé con la jefe de departamento y parece que sí es la venida de ustedes el próximo sábado. Igual nosotros le confirmamos, ya sea que lo montemos en la plataforma, le mandemos correo para que sepan también cómo va a ser toda la parte de la logística, ¿cierto? Pero entonces, si hay laboratorio presencial, antes de venir, les corresponde a ustedes ver un video, que es un video tutorial de los equipos que tenemos en el laboratorio. Entonces les voy a poner en este momento en pantalla el enlace del video para que lo descarguen y lo vean. Ahora, si de pronto no hay venida, no lo ven todavía, más bien siguen con las actividades que tienen y lo verían entonces, no sé, 2 días antes de venir para que tengamos el conocimiento fresco. Profe, entonces si no hay de todas maneras hay parcial. Sí, el parcial sí va ya a la fija, ¿cierto? Para eso Sebastián les va a mandar los ejercicios y ustedes van a tener pues esos ejercicios en Spice y eso sirve también para estudiar para el laboratorio. Copia. Como que copia. Ahí sigue ahí derecho, sino que como no me cabe lo escribo abajito, ¿cierto? Entonces, muchas gracias. Entonces, acá los dejo con Diego, listo. Nos vemos la otra semana. Qué pasado. No. Venga, Si entonces. puedo les mando un correo con ese enlace, listo. Ahorita mismo se los mando igual. O sea, el parcial entra hasta lo de hoy. Ajá, hasta esto. Ay, jue. Profe, sí. ¿Y el taller cuándo nos los estarían mandando? Mañana. 5 veces. Bueno, entonces el parcial es hasta lo que acabamos de ver, ¿cierto? Ahora vamos a empezar a ver un nuevo tema, que ya es para el parcial siguiente, ¿cierto? Oye, ¿qué estás haciendo? Listo, entonces ya vamos a trabajar un tema que es lo que hemos visto hasta ahora son circuitos pasivos. Pasivos porque están conformados por elementos pasivos. Señala, tumbarla. ¿Qué hay? Bueno, entonces ya vamos a trabajar con unos circuitos que a los cuales les vamos a incorporar componentes adicionales. Ya no van a ser solo fuentes y resistencias. Ya vamos a hacer los circuitos un poquito más interesantes. Entonces le vamos a incorporar unos elementos que son elementos dinámicos. Se llaman dinámicos o se llaman circuitos dinámicos porque tienen efecto de memoria. Cuando hablamos de memoria en circuitos eléctricos nos referimos a que los circuitos tienen capacidad de almacenar energía, ya sea en forma de voltaje o en forma de corriente. Si estos voltajes y corrientes varían en el tiempo, se denominan entonces circuitos dinámicos. Entonces los circuitos dinámicos es básicamente la base de la electrónica como tal y de las telecomunicaciones. Son la base de los filtros para generar formas de onda, etcétera, ¿cierto? Ahora, entonces, en el día de hoy vamos a hacer la introducción a dos elementos circuitales dinámicos que son el capacitor y el inductor. Empezamos por el primero, el capacitor. El capacitor
es un dispositivo que es capaz de guardar energía en forma de voltaje y lo hace a través de placas conductoras que están separadas por un material aislante dieléctrico. ¿Cómo así? Entonces, una manera física de ver un capacitor serían dos placas metálicas que están separadas por un material dieléctrico. Este material dieléctrico es un aislante. Supongamos que entonces este es un capacitor conectado a una fuente. Más o menos podríamos ver que esto es un capacitor, ¿cierto? Físicamente los que vamos a usar en el laboratorio, ahorita les muestro una foto, son diferentes, pero esta es como una representación que podemos hacer. Ahora, entonces, cuando se le aplica un voltaje, estas dos cargas están estas dos placas metálicas tienen igual carga. Cuando se le aplica un voltaje, hay una que se empieza a cargar positivamente y otra negativamente. ¿Qué pasa? Cuando se le aplica el voltaje, los electrones de acá se van para esta placa. Entonces esta va quedando falta de electrones y esta se va llenando de electrones. Eso genera una diferencia de potencial. Entonces esa diferencia de potencial hace que al interior del capacitor se almacene energía. Entonces eso es la energía almacenada. Los electrones no pasan por acá debido a este material aislante que es un dieléctrico, así se llama. Entonces todos estos electrones que van saltando de acá para abajo hacen que esto quede cargado positivamente, esto cargado negativamente. Sí, eso genera en estos dos puntos una diferencia de potencial. Supóngase que aquí tenemos conectada una resistencia. Si quitamos la batería, en la resistencia se sigue viendo voltaje. ¿Por qué? Porque este dispositivo, esa diferencia de potencial que queda almacenada ahí al interior de él, hace que quede esa energía remanente. Entonces, aún después de desconectar la batería, el circuito podría quedar energizado unos momentos mientras se descarga el capacitor. Entonces ahí hablamos del efecto de memoria. Él pudo recordar que tenía una energía almacenada en forma de voltaje aún después de quitar la batería, hizo que digamos que por esta resistencia siguiera circulando una corriente. Mientras se descarga, el capacitor se descarga. ¿Qué tan rápido se carga o descarga? Eso depende de las características físicas del capacitor. Cuando hablamos de un capacitor en circuitos eléctricos vamos a usar posiblemente alguno de esos tres símbolos. Vamos a usar este o este otro o este otro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Resulta que cuando uno tiene una resistencia uno la puede conectar al derecho o al revés y no pasa nada. La resistencia se dice que no tiene polaridad por ese sentido. Si usted la conecta al derecho o la conecta al revés, no pasa nada. Pero los capacitores, hay algunos que sí es muy importante, tienen polaridad. Si de pronto en el laboratorio llegamos a conectar uno al revés, posiblemente nos explote. O se riegue el dieléctrico que él tiene. Es como una lechita que cuando uno los daña se riega, ¿cierto? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Ahora, entonces, este símbolo aquí como rosquito es usado para los capacitores que tienen polaridad, donde este es el positivo, este es el negativo. Estos capacitores no tienen polaridad, hay algunos que sí la tienen, otros que no. Estos posiblemente, si le colocan más o menos, bien, pues si no lo colocan está bien. Físicamente, este tipo de capacitores, no importa cómo los conecte usted, si usted los conectó al derecho o al revés no va a pasar nada. Este otro sí. Usted este lo conecta como no es y lo explota. Este no importa. Y este capacitor es un capacitor variable. Profe, ¿y cuál es la diferencia entre el segundo y el tercero? Ah, la flechita, esa flechita. Esta flechita indica que es un capacitor variable. Entonces la flechita indica que es un capacitor variable. Se comporta igual como este, no tiene polaridad, sino que la capacitancia varía. Ahora, ya les mencioné algo, la capacitancia. La capacitancia es una propiedad física que define a los capacitores. La capacitancia se define como la carga que puede almacenar por unidad de voltaje. Entonces la capacitancia es una capacidad. ¿Qué capacidad? La capacidad que tiene ese dispositivo de almacenar energía en forma de voltaje. La unidad de la capacitancia es el faradio.
Entonces, ¿qué es un faradio? Un faradio es, o un capacitor de un faradio es aquel que tiene la capacidad de almacenar una carga de un columbio con un voltio. O sea, ustedes saben que la unidad de la carga es el columbio. La unidad por la que estamos haciendo la medida es el voltaje. Entonces, un columbio sobre un voltio me equivale a un faradio. Ahora, esta capacitancia, que es un columbio sobre un voltio, se consigue dependiendo de las cualidades físicas del dispositivo. Yo les dije que cómo se construía un capacitor: dos placas metálicas paralelas separadas por un material dieléctrico. Entonces, la capacitancia se define en términos de su geometría. El épsilon es el épsilon del material dieléctrico, ¿cierto? El área es el área de las placas paralelas y D es la distancia de separación entre ellas. Entonces, dependiendo cómo hagan el capacitor, qué épsilon utilicen, qué área para hacer las láminas y qué distancia las separen, me da la capacidad. Entonces hay capacitores muy grandes, de mucha capacidad, y hay capacitores chiquiticos. Bueno, no les traje una, no sé por qué obvié la foto del capacitor. No les traje la foto del capacitor, pero entonces, ¿qué puede ver uno? Los capacitores pequeñitos son unos capacitores que se llaman cerámicos. Son como unas cositas así ronditas con dos paticas. Hola. El epsilon hay que... Eso es el epsilon, se refiere a... ¿qué es eso? El dieléctrico, es la característica del dieléctrico. La permeabilidad, la constante de permeabilidad. Sí, creo que sí, pues sí. El epsilon es la constante de permeabilidad del dieléctrico. Para cada dieléctrico hay un epsilon diferente, ¿cierto? A es el área de las placas paralelas y D es la distancia de separación entre ellas. Entonces, un faradio sería un columbio por un voltio, pero un faradio es exageradamente grande. Hay que hacer un capacitor del tamaño, no sé, de un salón completo para poder llegar a un faradio. Lo común es que las unidades de los capacitores están por los lados de los microfaradios y de los picofaradios. Los más grandes, que son unos tanquecitos que uno ve así grandes, gordos en circuitos, llegan a milifaradios. Entonces las unidades comunes son los micros y los picofaradios, porque como es un tanque que almacena energía, tendría que ser muy grande para almacenar un faradio completo. Ustedes saben que micro es 10 a la menos 6 y pico 10 a la menos 12, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, de esta fórmula de la capacitancia, que es carga por unidad de voltaje, capacitancia igual a carga por unidad de voltaje, despejan una ecuación para mirar qué es lo que pasa con el voltaje. Entonces, ¿qué hacemos? Digamos que el voltaje lo vamos a pasar para este lado, carga por así, Q igual a C por B, ¿cierto? Estoy organizando la ecuación. Ahora, ¿qué pasa si esta carga la ponen a variar en el tiempo? Entonces, si yo me pongo a variar la carga en el tiempo, eso hace que entonces el voltaje del capacitor también varíe en el tiempo. Y se obtiene esta ecuación. Y ustedes ya saben que cuando una carga varía en el tiempo, ¿eso es qué? Una carga variable en el tiempo es ¿qué? Una corriente. Entonces, de ahí sacan la ecuación de la corriente, que dicen que la corriente es igual a la carga por la derivada del voltaje. Esta es la ecuación que me define un capacitor, importantísimo. Esta ecuación me define entonces la corriente que circula por un capacitor. Tenga en cuenta que si el voltaje, les voy a hacer aquí una grafiquita. Yo tengo un capacitor de la siguiente manera. Entonces aquí hay una corriente y dentro de los terminales del capacitor hay un voltaje. Tenga en cuenta que si el voltaje en el capacitor no varía, es decir, si el voltaje es constante, el capacitor se comporta como un circuito abierto, como si estuviera abierto, como cuando ustedes hacían la prueba de circuito abierto, así se comporta el capacitor. Ahora,
dijimos que la ecuación de corriente para un capacitor está dada de la siguiente manera: C por la derivada del voltaje respecto al tiempo, ¿cierto? Si la queremos expresar en términos del voltaje, ¿qué nos tocaría hacer para despejar esto? Integrar. Entonces yo digo que I de T integrando y despejando voltaje, obtengo que el voltaje es 1 sobre C, la integral de la corriente. Entonces ahí están las dos ecuaciones. Si lo quieren en términos de ecuaciones diferenciales o lo quieren en términos de esta ecuación con la integral. Aquí se dice que la integral es desde menos infinito hasta el tiempo que usted lo quiere evaluar. Entonces ya tenemos dos ecuaciones, la de la corriente y la del voltaje para un capacitor. Ahora, algo que es muy importante, esta integral va desde menos infinito hasta un tiempo t. ¿Por qué desde menos infinito? Porque recuerden que el capacitor es un dispositivo que tiene memoria. Entonces puede que en el instante t igual a 0, y cuando esté el instante t igual a 0, supóngase que tengo una fuente acá, un switch acá que se va a cerrar, y un capacitor. Si yo tengo este circuito que les muestro ahí, supongamos que en el momento t igual a 0 se cierra el switch. Cuando se cierra el switch yo digo, prendí el circuito. Pero, como este dispositivo, que es un capacitor, es capaz de almacenar energía, uno no sabe qué valor de energía tiene en el instante inicial. Entonces, como uno no sabe cuál es el valor de energía que tiene en el instante inicial, la ecuación de voltaje para el capacitor la redefinen como que el voltaje en el capacitor es igual a un voltaje inicial que uno no sabe cuál es. Es una constante que es el voltaje que él tenía inicialmente. Más, ahora sí, la ecuación que les mostré ahorita. 1 sobre C, la integral de 0 a t. ¿Por qué ahora sí es de 0? Porque ya con este B sub I, ya sé qué es lo que pasa antes de cerrar el switch. La integral de I de t de t. Entonces, eso se llaman condiciones iniciales. Cuando tenemos condiciones iniciales en un capacitor, ¿qué es una condición inicial? No es más que un valor de voltaje que estaba en el capacitor antes de iniciar el circuito. Ya sabemos que como él puede almacenar energía, puede haber un voltaje ahí. Entonces, cuando hay condiciones iniciales, se le mete este término B sub I, que B sub I no es más que la condición inicial del capacitor. Ahora, vamos a hablar de la potencia y la energía que puede haber en un capacitor. ¿Cómo se define la potencia? La potencia es igual al voltaje por la corriente. Estamos, ¿cierto? Si yo utilizo la ecuación esta que les dije ahorita, miren que la corriente es C dB de T. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, que la potencia en un capacitor es igual al voltaje por la corriente, pero que la corriente es C por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Entonces, esta es la potencia en un capacitor, esta de acá. Listo, pero hay veces es más importante saber cuál es la energía del capacitor. Ustedes saben que la potencia es la derivada de la energía. Entonces yo puedo decir potencia es igual a la derivada de la energía. Entonces, la derivada de la energía, ¿qué está haciendo? B de T por C de B respecto a T. Si yo despejo, para despejar tengo que integrar. Entonces yo digo, integrando, yo puedo decir que entonces la energía de un capacitor está dada por, si integro esto me sale la C como una constante, la integral de B de T de B. Supongamos la energía desde un instante 0 hasta un instante t cualquiera. Cuando yo hago esa integral, la integral de B con respecto a ella misma me da B al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Entonces yo digo que la energía en un capacitor es igual a C
por b al cuadrado sobre 2 y la evaluamos entre 0 y t. Entonces, ¿qué es esto? Esto no es más que la constante c sobre 2 que multiplica a b al cuadrado en el instante t, ya voy a evaluar los límites, ¿cierto? Menos b al cuadrado en el instante 0. Entonces, ¿qué es b al cuadrado en el instante 0? Las condiciones iniciales. Y b al cuadrado en el instante t, eso ya es una función que depende del tiempo, ¿cierto? Eso puede ser una sinusoidal, no sé, dependiendo de lo que le esté ingresando al capacitor. Entonces, para escribir la ecuación bien, yo diría t medios por b de t al cuadrado menos b al cuadrado 0. Ahora, esta es la ecuación general. Supóngase que a usted en algún momento le dicen que ese capacitor estaba descargado. Si el capacitor estaba descargado, quiere decir que este término se vuelve 0. Pero en términos generales, no. En términos generales hay una condición inicial. Si no la hay, este término se le vuelve 0 y nos quedaría así. Por entonces, esta ecuación aplica solo cuando el capacitor estaba descargado. Es decir, que no había condiciones iniciales. Entonces, cuando uno está mirando un capacitor, uno debe ser muy consciente de algo que se llama el voltaje nominal del capacitor. ¿Qué es eso? El voltaje nominal del capacitor es el voltaje de ese máximo que es capaz de soportar el capacitor dentro de sus terminales. Si uno le mete más, lo que hace, el término físico se dice que rompe el dieléctrico. Cuando uno le mete más voltaje, que es capaz de aguantar el capacitor, lo estalla. Porque se rompe el dieléctrico y saltan los electrones de una placa metálica a la otra. Eso suena muy duro. Puede ser peligroso en el laboratorio, ¿cierto? Entonces, uno se debe fijar que el voltaje nominal sea superior al que uno le va a conectar. Entonces, por ejemplo, uno se va a una tienda de dispositivos electrónicos y uno le venden un capacitor de 2200 picofaradios. Entonces se lo venden a 25 voltios, a 50 voltios, a 100 voltios. Eso quiere decir cuánto voltaje puede aguantar, o sea, es el voltaje nominal. Cuánto es el voltaje máximo de C que puede aguantar ese capacitor. Entonces tengan en cuenta que aunque sean los mismos 2200 picofaradios, por decir algo, es diferente si yo compro un capacitor a 25 voltios a 50 voltios. Ahí que uno tiene que ser consciente de cuál es la necesidad, pues, ¿cierto? Obviamente, entre más resista, más costoso es. También hay que mirar entonces cuánto puedo conectarle. Ahora, entonces, vamos a hablar de los capacitores en serie y en paralelo. Cuando tenemos capacitores en serie, de esta manera, supongamos que este es el capacitor 1 y este es el capacitor 2. Por aquí sabemos que como es la misma malla, corre la misma corriente. Aquí cae un voltaje 1, aquí cae un voltaje 2. Entonces, si yo quiero estos dos capacitores en serie, yo los quiero convertir en un solo capacitor equivalente. Cuando los capacitores están en serie, es como si fueran resistencias en paralelo. Entonces, ¿cómo queda? Yo digo que 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre el capacitor 1 más 1 sobre el capacitor 2. Se puede extender para cualquier cantidad de capacitores en serie, ¿cierto? La capacitancia equivalente, haga de cuenta que si estuviera usando la fórmula de las resistencias en paralelo. Yo no lo voy a mostrar como... Y cuando tengo capacitores en paralelo, aquí tengo un capacitor en paralelo con otro capacitor. Tenemos este C1, este C2. Por aquí fluye una corriente, por aquí digamos que es la misma corriente por la malla. Aquí hay un voltaje B1, que es el mismo acá, ¿cierto? Cuando tengo los capacitores en paralelo, si quiero obtener una capacitancia equivalente,
En este caso, basta con sumar las capacitancias. Entonces, la capacitancia equivalente va a ser igual simplemente a la suma de las capacitancias. Y lo puedo extender para cualquier cantidad de capacitores conectados en paralelo. Solo que me voy preparando y voy a resumir más. Listo. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Un elemento que es capaz de almacenar energía en forma de voltaje, lo llamamos capacitor. Vimos la ecuación de potencia, de energía, de corriente, de voltaje del capacitor y cómo se suman los capacitores en serie y los capacitores en paralelo. Ya con eso nos podemos defender a grandes rasgos con lo que son los capacitores. Ahora, el otro elemento que vamos a ver el día de hoy se llama inductor. El inductor, como lo muestro en la presentación, es un elemento que es capaz de almacenar energía en forma de campo magnético. ¿Cómo se hace para almacenar esa energía? Lo que se hace es que se pasa corriente por una bobina de alambre. Entonces ahí lo que se usa es un principio de física, ustedes que ya vieron física, ¿cierto? Imagino que la ganaron por ahí en 5. Cuando uno tiene un alambre conductor y pone a que pase corriente por ahí, él como que a los alrededores genera un campo magnético. Ese campo magnético según la regla de la mano derecha, eso ya ustedes lo saben, ¿cierto? Entonces, lo que hace, para que este campo magnético sea más grande, lo que se hace es enrollar el alambre. Entonces cogen un núcleo, esto es un núcleo, que es un material, y lo que hacen es enrollar el alambre. Ah, listo, si yo llego y enrollo el alambre acá así, genero ese campo magnético, pero lo refuerzo, porque ya no es el campo que genera un solo alambre, sino que es el campo que genera muchos alambres. Entonces esto genera un flujo magnético alrededor de lo que llamamos el núcleo. ¿Qué es el núcleo? El material que se utilice para enrollar el alambre. Entonces generalmente se hace bobinas que usan un núcleo ferromagnético. El núcleo ferromagnético es un material que hace que se concentre más ese campo magnético al interior de la bobina. Digamos que aumenta la capacidad de la bobina para almacenar flujo magnético. O también se hace las bobinas como de aire, enrollan el alambre así en nada, con núcleo de aire. El núcleo de aire, pues aunque también permite que haya flujo magnético en su interior, pero no es tan fuerte como si utilizo un material ferromagnético. Entonces, ¿qué es un inductor? Un inductor no es más que una bobina o un alambre al que se le hace un devanado de tal manera que aumente su capacidad de almacenar flujo magnético. Eso es un inductor. Entonces el muñequito, no mentiras, la figura circuital con la que la vamos a identificar es la siguiente. Cuando veamos este símbolo, esto es un inductor. Entonces cuando veamos este símbolo en un circuito nos están diciendo que es un inductor, o como lo llama la gente comúnmente, una bobina. Entonces, este flujo magnético que se genera acá es igual al número de vueltas de la bobina. Este N es el número de vueltas que uno le hace a la bobina por una constante alfa, por la corriente que se le hace pasar al alambre. Y ese es el flujo magnético generado. Ahora, si yo le pongo una ferrita, aquí lo que tengo que hacer es multiplicar esto por una K. ¿Esta K qué es? Esta K... No se oye. Hola. No se entiende, no entiende no se entiende la última parte. Listo, lo voy a repetir. ¿De qué horas? Desde las 4. La última parte es de que estaba hablando Sebastián. ¿O desde dónde? No, desde antes de salir a descanso. Ah, ya. Listo. Entonces, les estoy hablando del flujo que puede almacenar una bobina, ¿cierto? Nada. Listo.
Voy a hablar despacio. Hola. No lo entendimos. Bueno, repito. Sigue sin entender. Ya. A ver. Listo, estoy hablando, ¿me entienden? No. 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 Entonces, ¿cómo respondiendo? Listo, entonces. Tengo el flujo. Vamos a mostrar acá. Esto es el flujo. El flujo magnético. Sí, padre, está congelado. La imagen está congelada. Sí. Hay un- No escucha. Se descongeló la imagen. Proporcionalidad. Listo, entonces. profe. El flujo magnético. Este flujo magnético depende. Pero no repetís desde de dónde salió F. B, pi, fi. Phi es el flujo magnético. El flujo magnético es la capacidad de almacenar flujo al interior de la bobina o energía en forma de campo magnético, pues, ¿cierto? Dijimos que el inductor tenía esa capacidad de almacenar esa energía magnética. Ya que es igual, profe. Entonces, esa constante, ese flujo magnético es igual a una constante K por una constante N por una constante alfa por la corriente que circula por los alambres. ¿Y qué es todo eso? K es una constante de proporcionalidad y depende del material. O sea, depende del núcleo, si es ferromagnético o si es aire. Esta N es el número de espiras o el número de vueltas que uno le dé al alambre, el número de vanados que le dé a la bobina. Y no es más que la corriente que circula por el alambre. Esa constante alfa la usan como por cuadris, pues, por si de pronto hay algo almacenado, usan esa alfa para compensar que de pronto haya energía ahí almacenada, ¿cierto? Pero entonces K, N y I son los que definen la bobina, prácticamente. Ahora, entonces, un señor de nombre Faraday hizo una observación y surgió lo que se llama la ley de Faraday. ¿Qué observación hizo este hombre? Vio que si había un cambio en el flujo magnético, había un voltaje que inducía el inductor. ¿Cómo así? Tengo mi bobina. Supongamos que esta es mi bobina. Ya sabemos que esa es la representación circuital, ¿cierto? Entonces el hombre lo que observó es que si uno se ponía a cambiar ese flujo magnético, ¿cómo lo hace? Cambiando la corriente. Entonces el cambio en el flujo generaba un cambio de voltaje. Entonces, de ahí surgió una expresión. Y la expresión dice lo siguiente, dice que el voltaje que se genera por el cambio de flujo es igual a una L por un cambio en la corriente. ¿Esta L qué es? Esta L indica inductancia. La inductancia es como la capacidad del inductor. Recuerde que ahorita teníamos una cosa, C, y ahora tenemos otro parámetro que es L. C era como la capacidad del capacitor, por decirlo de alguna manera. Esta L es lo que llamamos la inductancia, es la capacidad del inductor. La C es la capacidad para almacenar campo eléctrico. La L es la capacidad para almacenar campo magnético. Ambos son capacidades de almacenar energía, ya sea en forma de campo eléctrico, la C, o en forma de campo eléctrico, magnético, perdón, la L. Entonces, el símbolo C ya lo vamos a usar de ahora en adelante para referirnos a capacitores y la letra L para referirnos a inductores. Ya eso es un estándar, ¿cierto? ¿Qué es L? L es igual a K por N al cuadrado. ¿Qué era K? Era la constante ferromagnética del material, ¿cierto? La constante de proporcionalidad del material, y N, el número de espiras. Esas dos componentes físicos nos generan la capacidad magnética, la inductancia que llaman. Entonces, esa inductancia, la unidad es Weber amperio. La unidad de esta L
es Weber por amperio. Weber amperio. Es la unidad que tiene la inductancia. Ese Weber amperio también le dieron otro nombre. Eso lo llamaron henrios. Entonces, la unidad de los capacitores eran los faradios. La unidad de los inductores o de las bobinas va a ser los henrios. Va a ser la unidad con la que vamos a identificar las bobinas. Uno dice, listo, entonces tengo un inductor de tantos milihenrios, de tantos microhenrios. Es el término que se utiliza, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un henrio? Un henrio viene siendo voltios por segundo sobre amperios. Este voltio sobre amperio, ustedes ya saben lo que se llama la ley de Ohm. Entonces yo lo puedo expresar como, yo puedo decir que un henrio es igual a un ohmio por un segundo. Esa es como la unidad que utilizamos, ¿cierto? Entonces, ya encontramos la primera relación importante en un inductor. El voltaje que genera debido al cambio del flujo magnético es igual a la inductancia por el cambio de la corriente en el tiempo. La otra manera de expresar esto, si yo lo despejo para I, ¿cómo despejo para I? Entonces lo que hago es B sobre L de T es igual a un DI. Integro a ambos lados para poder despejar y entonces llegamos a que la corriente es igual a 1 sobre L, la integral desde menos infinito hasta T, desde menos infinito porque sabemos que como puede almacenar energía, puede tener energía almacenada desde antes del instante cero, ¿cierto? De la integral del voltaje. Entonces, aquí tenemos la expresión para el voltaje en un inductor, ¿cierto? Y aquí la expresión para la corriente. Ahora, al igual que los capacitores, un inductor puede que tenga corriente almacenada en el instante inicial, ¿cierto? Cuando hay corriente almacenada... Vamos, profe. Pues no entienden nada. Yo nada. A menos que esté hablando En otro idioma. No, lo que les estaba diciendo es que la bobina, el inductor, puede tener energía almacenada, No, igual que un no. capacitor. Profe, estás hablando muy rápido. O yo le entendí bobina y ya. Yo le entendí bobina y ya. Estás hablando lenguas muertas. Es que es un lenguaje circuital. Sí, profe. así se oye bien. O sea, se oye bien cuando estamos charlando. Listo. ¿Cómo? Que no le entendió y le dijo Siga, siga. Entonces, cuando hay energía almacenada, la expresión de corriente se convierte en esta otra, que es la misma de ahorita, pero teniendo en cuenta si hay una corriente inicial almacenada en la bobina. Entonces cambio la integral, ya es desde cero, y aquí asumo las condiciones iniciales de la bobina, con esta I1. Profe, ¿y Maye. qué hace cambiar la corriente? Maye. Para ¿Qué hace cambiar la corriente? Una fuente de corriente variable. Supóngase una fuente que entregue una señal de corriente de forma sinusoidal, por decir algo. Eso hace variar la corriente, ¿no? Pero no entiende. Ahora ya se hace el parcial. ¿Cómo? Así de inentendido. No, pues no se oye bien. Esa última explicación. La corriente varía si supongamos que hay una fuente que entregue corriente en forma variable. Yo puedo tener una fuente que me esté entregando corriente, digamos que de manera sinusoidal. Entonces ahí es una corriente variable y ese cambio de corriente me induce un voltaje, que es un voltaje variable según la variación de la corriente. En eso consiste un inductor.
Ahora, al igual que el capacitor, entonces el inductor hay una potencia que es igual al voltaje por la corriente en el inductor. Pero ¿qué pasa? No hay opción. Ya sabemos que este voltaje se convierte en L de I de T. Y esto multiplicado por la corriente. Entonces esta es la potencia en un inductor, esta ecuación de acá. Ahora, como lo dije ahorita, la potencia es la derivada de la energía. Entonces, si yo quiero encontrar la energía, yo puedo decir que la derivada de la energía entonces es igual a eso. I de T por L de I con respecto a T. Si yo quiero encontrar la energía, tengo que integrar. Integro, encuentro que la energía es igual a la integral desde un instante inicial de corriente hasta un instante final de corriente de L y de T con respecto a T. Perdón, con respecto a I de I. Entonces eso es la integral de I. ¿Qué obtengo? Una expresión similar a la que obtuve ahora. Que la energía es igual a L por la corriente al cuadrado sobre 2 en el instante t y la corriente al cuadrado sobre 2 en el instante 0. Entonces esta es la expresión de la energía. Organizándola. Un poquito. ¿Cómo? Ah, claro. Ya la subió. Ah, más. No, que no quede. No. Ah, está congelado. Entonces, esa es la expresión de la energía. La voy a escribir un poquito más ordenada para que la vean más organizadita. Ahora, cuando no hay energía almacenada, decimos que este término se vuelve cero. Pero es solamente el caso particular donde no haya energía almacenada, ¿cierto? Y para que finalicemos, ya tenemos, para que tengamos lo mismo de los capacitores y lo de los inductores. Entonces, ¿cómo funcionan los inductores en serie y en paralelo? Si yo tengo inductores en serie, pongamos así, tengo uno y tengo el otro. Ey, no voy a dar la autoinductancia hoy, no. Y quiero obtener un inductor equivalente, llamémoslo el equivalente. Los inductores se suman igual que si fueran resistencias. Entonces, cuando están en serie, ¿cómo quedan? Sobre. No, en serie no, en serie es la suma. Cuando están en paralelo, yo tengo un inductor en paralelo. Eso es porque es un. ¿Cómo? ¿Cuál es su pregunta? No, pues que cumplen funciones parecidas a los de los capacitores, Pero como inversas. Ajá. Exacto. Con eso pensaba terminar. Yo creo que me da tiempo, 5 minuticos, para mostrarles que son análogos pero inversos. Tienes toda la razón. Entonces, cuando los capacitores están en paralelo, los inductores están en paralelo, entonces 1 sobre la inductancia equivalente es igual a 1 sobre la inductancia del uno sobre la inductancia del otro. Entonces, Fernando hizo una apreciación muy correcta. Eso es como equivalente los inductores y los capacitores, pero como en forma inversa. Tiene algo de razón. Si yo voy a hacer un cuadrito acá que me va a resumir todo lo que vimos en este momentico. Tengo los capacitores y tengo los inductores. Entonces, el símbolo que utilizamos, ¿cuál era?
Para este la C y para este la L. El símbolo circuital para este es algo así y para este es un devanado, algo así. ¿Qué variable? Variable circuital. Los capacitores, la variable circuital es el voltaje y para los inductores es la corriente. Un capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico. Un inductor almacena energía en forma de campo magnético. Entonces, esa energía almacenada, según la ecuación que vimos ahorita de la energía, para los capacitores es 1/2 de C v al cuadrado de T menos v al cuadrado de 0. Y para los inductores es similar, 1/2 de L i al cuadrado de T menos i al cuadrado de 0. Esta es la energía. La relación funcional. Entonces la relación funcional. Decimos que la corriente en un capacitor es igual a C de V con respecto a T. Mientras que decimos que en el inductor el voltaje es igual a L de I de T con respecto a T. Y si despejamos, entonces en este el voltaje nos queda un voltaje inicial más la integral 1 sobre C la integral de 0 a T de la corriente. Y en este caso, si despejamos para el inductor, obtenemos que la corriente es igual a una corriente inicial más 1 sobre L, la integral desde 0 hasta T de un voltaje con respecto a T. Esa es como la relación funcional. Ahora, en serie y en paralelo. Entonces, cuando están en serie, los capacitores, el capacitor equivalente es así. Mientras que el inductor equivalente es de esta manera. Y cuando están en paralelo, es todo lo contrario. El capacitor equivalente es así. Y el inductor equivalente es de la siguiente manera. En esta tablita que les acabé de hacer, ojalá la tengan y la tengan a la mano, porque les acabé de resumir todos los parámetros referentes a los capacitores y a los inductores que vamos a necesitar para poder la próxima clase, cuando sea, ¿cierto? Porque la próxima va a ser parcial y laboratorio. La próxima clase teórica, con estas herramientas a la mano, empezar a hacer ejercicios. Pero entonces, antes de eso, quisiera saber algo. ¿Ustedes cómo están en ecuaciones diferenciales? Bien. Creo que. Volando. Pues volando no, pero sí hay. ¿Qué explicar? Bueno, entonces, porque aquí hay un detalle. Necesitamos que ustedes se pongan unos voladores en ecuaciones diferenciales, porque de ahora en adelante los circuitos se van a resolver a través de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Como ya nos aparecieron cambios de corriente y cambios de voltajes, ya lo que tenemos que hacer para resolver ecuaciones ya no son matrices de 3×3 y ya son ecuaciones diferenciales que hay que resolver, ¿cierto? Uno hasta aprendería si el profesor viniera a clase. Es el de ecuación. Entonces, Ecuaciones uno aprende. Pero esos son ecuaciones diferenciales de, pues. Primero orden. primer, segundo orden, hasta ahí vamos a trabajar. De pronto por allá caiga una de orden 3, pero no creo. La de orden 3 solamente caen en los parciales. En los ejercicios de clase no. Ah, bueno. No es que nada, en clase es lo más fácil. Oiga, ¿quién dijo?
¿Para qué estudiamos, pues? Eso. Entonces, espero que esta tablita la tengan muy presente y muy a la mano. Con esta tablita nos defendemos. En esta tablita resumí lo que en una hora metí así como tan rápido, ya que Sebastián se nos llevó la clase. Pero bueno, ya con esto ya nos podemos defender. Y con esta tablita ya somos capaces. Ahora, después de que Sebastián les mande el tutorialcito de Spice, entonces, cuando sepan cómo meter elementos, miren capacitores e inductores y jueguen con ellos. Simplemente para que se vayan familiarizando. Ustedes saben que pues para este parcial no cae nada de capacitores e inductores y para este laboratorio tampoco. Pero es bueno que le vamos cogiendo como el amor, ¿cierto? Que digamos, no, es que los elementos dinámicos son mi amigo. Que terminemos diciendo eso, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces con este resumencito de lo que vimos así tan rápidamente, podemos dar por terminado la clase del día de hoy. Vía correo les confirmamos entonces la avenida y la operación logística para la avenida de ustedes el próximo fin de semana. Que yo creo que sí se va a hacer, pero nos falta ultimar detalles para ver cómo se va a hacer, ¿cierto? Ya les envié el capítulo 2. Y lo otro es que ya les enviaron el capítulo 2 y yo ya les voy a enviar el capítulo 3 referente a los sistemas dinámicos. Y el video, ya les va a enviar el enlace a del video a ustedes para que lo tengan. Ya se lo sea. ¿Y cómo es? La sacó. Porque está anotando. La sacó. Esa de la memoria era de quién. Se quemó. Esa cara de pánico de Garzón. Cuando tengo que hacer tienes que alumbrar es que la saco y yo la voy a sacar. Nunca se la vuelvo a meter.